Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Ahora vamos a armar la PlayStation 3 Super Slim que desarmamos en el video anterior. Si no sabes cuál es el video, te dejo el link en la descripción. Como podemos ver acá, organicé los tornillos por tipo y color. ¿Sí? Vamos a tener 6 tipos de tornillos y 2 colores, negros y plateados. Estos y estos los vamos a usar al final. Los que vamos a usar ahora en el proceso de armado son estos y estos. ¿Sí? Primero vamos a posicionar el cooler. ¿Sí? Vamos a ver un agujero acá y otro agujero acá. Tenemos que hacer que coincida, como podemos ver acá y acá. Ahora, este cable lo tenemos que pasar por afuera y después acá en la punta por adentro y por acá. ¿Sí? Así. Estas dos protuberancias que tenemos acá tienen que pasar por este agujero y este que tenemos acá. Así que los posicionamos y como podemos ver, acá y acá. Ahora vamos a agarrar 3 tornillos negros de estos chiquititos y vamos a buscar estas flechas. Una acá, la otra acá y la otra acá. Ahí es donde vamos a poner los tornillos. Ahora colocamos la placa nuevamente. Primero vamos a poner la parte de atrás que coincida con estos agujeros. Y el cable este lo pasamos por el agujero este. Y de a poquito lo vamos acompañando hasta que... Listo. Ahora le ponemos la tapa. La colocamos acá. Y como vimos en el video anterior son 6 tornillos. Va el tensor con los 2 tornillos negros. Y después vamos a tener de estos tornillos plateados Phillips, que son los únicos que hay así con la cabeza bombé, si se llega a ver. Vamos a ponerlos donde vemos las flechitas. A ver si se llega a ver estas flechitas. Bueno, uno, son esos 4. Y ajustamos este y este. Ahora ponemos las antenas. La blanca va de este lado y la negra de este. Utilizamos el mismo tornillito negro que usamos para el cooler. Los tornillos van ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a pasar los cables. Acá los unimos. Los pasamos por acá. Lo pasamos por adentro. Pasamos por acá el cable y lo vamos moviendo. Vamos usando esta canaletita. Acá lo pasamos por acá arriba y por acá abajo. Y lo empezamos a pasar por todas estas canaletitas. Acá lo pasamos por acá. Y ahora te preguntas, ¿dónde conecto cada uno? Fácil. Acá va el negro y el blanco abajo. Lo que hacemos es posicionarlo
y hacemos presión para abajo y listo. Ahora con la carcasa, la parte de abajo, vamos a levantar el flex y vamos a encastrar la parte de atrás con estos orificios, un poquito inclinado para arriba. Una vez que hacemos eso, bajamos y nos fijamos que el cable no esté prensado. Bien, ahora tenemos que usar los mismos tornillitos negros que venimos usando. Vamos a tener que poner 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a buscar de nuevo las flechas como tenemos acá. A ver si se llega a ver. La misma flechita de siempre. Y el último acá. Pero también tenemos que usar de este lado estos tornillos. ¿Sí? De estos tenemos dos. Uno acá y uno acá. Ahora vamos a conectar el flex del motor. Lo vamos a poner lo más derecho posible. Y hacemos presión en la parte azul hacia abajo. Listo. Conectamos el flex power siguiendo la misma recomendación. Listo. Y ahora conectamos la lectora. Vamos a hacer que estos dos orificios coincidan con estas dos protuberancias. Y vamos a proceder a conectar estos dos flex. En el caso del flex ancho, vamos a levantar las trabas de los costados, colocamos el flex y presionamos en las puntas para que quede trabado. Con respecto al otro, usamos el sistema de siempre. Listo. Acá vamos a levantar y vamos a conectar el flex lo más recto posible. Listo. Vamos a correr un poquito el lente hacia adelante para poder poner la fuente. Levantamos el cable. Y lo que vamos a hacer ahora es acomodar el cable blanco tiene que pasar por acá y ya lo podemos enchufar. Ahí está enchufado, es bastante simple. Ahora nos quedaron dos tornillitos plateados cabeza bombé, que son estas. Así que lo vamos a poner. Uno va acá. Ya podemos acomodar el lente, el carro. Y el otro acá. Antes de continuar cerrándola, vamos a probar que funcione. Colocamos el disco duro. Con la máquina conectada, enchufada a la corriente y el juego colocado, accionamos el switch y podemos ver que el juego comienza a girar. Si gira así quiere decir que está funcionando correctamente. Ahí lo reconoció y lo inició. Continuando con el armado, vamos a agarrar la carcasa con el logo de PC3 de este lado y lo que vamos a hacer es colocarlo adelante y apoyarlo hacia abajo. Ahora procedemos a agarrar los tornillos plateados, ¿sí? Son los únicos plateados que hay, son 5 en total y vamos a colocarlos uno acá arriba y 4 acá abajo. Estos tornillos son todos Phillips.
Damos vuelta a la consola y agarramos los tornillos negros largos, que son 4, y los colocamos en los orificios. También son Phillips. Podemos colocar las gomitas. Son 3 gomitas. Esta no lleva. ¿Por qué? Por acá normalmente viene el sello de garantía de fábrica y no viene con tapón. Ahí quisieron ahorrar un taponcito. Bueno, y por último lo que nos falta es colocar los tornillos Torx. Tenemos 2 que van en la lectora. 1, 2. Y los otros 3 van de este lado. Tenemos que va uno acá y uno acá. Después tenemos este, que es el del disco rígido. Ese es Phillips. Nos quedó un solo tornillo, pero tenemos que poner primero las tapas. Como podemos ver, acá hay como unas trabitas. Lo que tenemos que hacer es que coincida con estas ranuras que hay acá. ¿Sí? Como pueden ver, queda un poquito descentrado. Entonces ahí entró y los hacemos fuerza para adelante y listo. Ahí ya quedó trabado. De este lado es un poquito diferente, porque como se acuerdan se dividía en 3. Tenemos estas 3 usan el mismo sistema que este, y las otras 3 hay que presionar para abajo. Entonces vamos a hacer un pequeño doblez, poquito, así, no mucho para evitar quebrarlo. Hacemos que coincida con los agujeros y lo deslizamos, y esta parte tenemos que presionar hacia abajo. Ahora el tornillo que falta lo vamos a colocar acá. Por último tenemos esta tapa, que tenemos que hacer que estas muesquitas coincidan con estos orificios. Como podemos ver, queda un poquito separado acá, así que hacemos presión para abajo y lo deslizamos hacia adelante. Listo. Y por último colocamos un juego, cerramos la tapa y esperamos a que lo reconozca automáticamente. Mientras tanto, no olviden dejarme like, suscribirse, cualquier duda que tengan me dejan sus comentarios. Ahí ya inició el juego, así que bueno, abrazo gente.